Haciendo un recorrido por la vida de Jesús en este apasionante relato que nos da Marcos. Vimos cómo inició su ministerio de predicador en la pequeña región de Galilea. Vimos también cómo su fama se extendió por todas partes. Marcos nos ha mostrado estas cosas. Incluso la fama de Jesús llegó afuera de los límites de la nación. Vimos cómo este crecimiento de su popularidad atrajo multitudes asombrosas de gente. Y también vimos cómo los religiosos comenzaron a criticarle y a atacarle. Incluso su propia familia directa, su madre y sus hermanos, pensaron que él estaba loco. Vimos cómo a pesar de todas estas complicaciones Jesús se mantuvo fiel a su misión. Él no se distrajo ni se desanimó por las críticas de los suyos y de los religiosos. Tampoco se quejó por el constante acoso de las multitudes que solo lo buscaban para recibir sanidades y milagros, sino que él siguió predicándoles, siguió sanándolos, expulsando a los demonios. Jesús se mantuvo firme en su misión. Fue compasivo y tierno. Ahora Marcos nos acerca más a la enseñanza de Jesús. Vamos a ver este pasaje, perdón, me pasé, ahí estamos. Vamos a ver este pasaje del capítulo 4, de los versos 1 al 20, que nos habla del crecimiento. El rey está explicando cómo funciona, cómo crece el reino de Dios. Porque hasta ahora, Marcos nos ha dicho que Jesús tenía una misión principal que era predicar las buenas noticias del reino de Dios. Pero ¿en qué consiste este reino? ¿En qué consistía la predicación de Jesús? ¿Cómo crece? ¿Cómo funciona este reino? Marcos ahora nos está diciendo cómo Jesús enseñó acerca del reino. Marcos dice que lo hizo a través de parábolas. Las parábolas son historias que pueden ser ficticias o simples ejemplos de la vida real, pero que tienen un propósito, enseñar una verdad. Eso es una parábola, una historia ficticia o real de la vida real, pero con el propósito de enseñar una verdad. Hoy nos vamos a concentrar en la primera parábola en estos versos, la primera parábola que nos presenta Marcos. Y vamos a los versos primero del 1 al 9, la parábola del sembrador. Pero antes de continuar, te invito a orar. Dios Todopoderoso, tú hiciste que de las tinieblas resplandezca la luz. Te rogamos que ilumines ahora de igual manera nuestros corazones y mentes con la luz del conocimiento de tu gloria. Que podamos conocer a Jesús y aprender más de Él mediante tu palabra poderosa y preciosa. Amén. Amén. Vamos entonces a estos versos del 1 al 9. Marcos dice que Jesús se encontraba nuevamente en la orilla del lago y él usó una barca. Si tú ves en tu Biblia, vemos que él usó una barca para predicar desde la barca. Desde esa barca habló como si fuera su púlpito a las multitudes. Y lo primero que llama la atención es que en esta predicación Jesús comienza con un llamado a prestar atención a las parábolas en el verso 3. Y la historia, la parábola misma, termina con otro llamado igual a oír, a prestar atención, a escuchar. Entonces la parábola parte y termina con este llamado a prestar atención. Esto indica que Jesús espera que la gente que escucha esta parábola pueda comprender el significado de esta enseñanza. La parábola del sembrador es simple. Jesús está usando una ilustración de la vida rural de la Palestina de su tiempo. Él no está hablando con un lenguaje o un ejemplo que sea extraño para los que están escuchando. Él habla de una técnica una técnica que se usaba para sembrar las semillas. En esa época, esta era la técnica de sembrado. Generalmente el agricultor iba por el campo, primero regando las semillas, echando las semillas por todas partes. Y después de haber echado las semillas por el terreno, recién pasaban el arado para remover la tierra y que las semillas pudieran penetrar en la tierra.
en el terreno. Esa era la técnica que se usaba. Ahora, al utilizar esta técnica de primero lanzar las semillas y después pasar el arado, era perfectamente posible que una buena parte de esta semilla cayera en lugares donde no dieran fruto. Así que eso es lo que sucedía en la vida cotidiana en los tiempos de Jesús. No es que el sembrador de esta parábola sea un mal sembrador. A veces podemos confundir porque en nuestro tiempo no es así. En nuestro tiempo lo que ahora se hace es primero preparar el campo y después recién arrojar las semillas. En los tiempos de Jesús era al revés. Primero arrojaban la semilla y después preparaban el campo. Entonces no se trata de un mal sembrador que está arrojando la semilla de forma torpe, sino que era la forma habitual de sembrar. Y de hecho, esta forma de sembrar apunta a la libertad de desparramar abundantemente y a todos el mensaje del reino, como vamos a ver más adelante. De la misma manera que la predicación es abierta y libre, Jesús está libremente diseminando el mensaje. A eso apunta esta parábola. Pero antes de ir al significado de la parábola, veamos qué es lo que compone esta parábola. Jesús destaca los posibles destinos de la semilla. En primer lugar, dice que esta semilla cae junto al camino. Hay parte de la semilla que cayó junto al camino. Este camino es un camino de tierra que al ser pisoteado por los animales y humanos que transitan por el camino, se convierte en un terreno duro y un terreno que está liso, plano, donde las semillas que cayeron ahí están expuestas, son visibles fácilmente. Por eso las aves las ven desde las alturas y bajan y se alimentaron de estas semillas. Luego dice Jesús que parte de las semillas cayeron entre las piedras. En ese terreno había tierra entre las piedras había un poco de tierra y esa tierra permitió que estas semillas germinen. Pero como no era profunda, como estaba compuesta con piedras, las raíces no crecieron, su constitución era débil y el calor, el sol, terminó ahogando estas plantitas. Luego tenemos un tercer escenario, donde semillas caen en un lugar donde hay espinos. En todo campo existe esta maleza, plantas silvestres, que tienen raíces más profundas y fuertes. Entonces, las semillas que cayeron cerca de las espinas de esta maleza eh, no tienen un buen tierra, pero un buen terreno, una buena tierra, porque las plantas, estas espinas, consumen los recursos de la tierra y del agua y ahogan matando las plantitas recién sembradas. Y finalmente dice Jesús que está la buena tierra. Ahora, en realidad, la parábola está presentando aquí tres tipos de buena tierra. No sé si te diste cuenta, porque son tres distintos niveles de producción. No es una sola buena tierra, sino que las semillas caen en distintas partes del terreno y algunas de estas semillas dan fruto, otras semillas dan más fruto y otras semillas dan mucho más fruto, mejor fruto. Y eso se da porque el terreno, el buen terreno, tiene tres tipos de tierra, algunas con más nutrientes. Esta es la tierra que ha sido abierta por un arado y que es el resultado del trabajo del dueño del campo. Las semillas que caen en esta tierra buena germinan, están protegidas de las aves, tienen tierra buena, abundante y están libres de la maleza. Y el mismo sol que mató a las plantitas con poca raíz, en este caso, fortalece a las plantas que tienen buena y abundante tierra. Queridos hermanos, es muy notable que la parábola no habla de cuatro tipos de tierra como generalmente se ve, sino que señala en realidad, en el fondo, solamente dos tipos de tierra. Existe tierra buena, productiva, y tierra mala, improductiva. Un terreno bueno, un terreno malo. Y Jesús está dando tres ejemplos por cada uno de estos dos terrenos. En el terreno malo, dice que está el camino, el primer ejemplo es el camino que deja la semilla al descubierto, luego está el terreno con piedras, pedregoso, que al salir el sol ahoga las plantitas y finalmente está el terreno con espinos que ahogan también las plantitas. Por otro lado está el buen terreno, la buena tierra, que también arroja tres ejemplos, que son tres tipos de producción. Unas plantas que caen dentro de esta buena tierra rinden 30 veces más. Otras, el segundo ejemplo, rinden 60 veces más. Y finalmente, el tercer ejemplo de las plantas que rinden 100 veces más. Entonces estamos hablando de dos terrenos, uno malo y uno bueno, cada uno con tres ejemplos
de mal terreno y de buen terreno. Y al final del día, las semillas que caen en la buena tierra dan abundante fruto. Así de grande es el reino de Dios. Eso es lo que está apuntando esta parábola. A veces pareciera que el crecimiento del reino de Dios es diminuto. A veces pareciera que los que se pierden son muchos más que los que se salvan. Que el reino de Dios no está avanzando, que el reino de Dios está perdiendo el terreno, que está perdiendo la guerra. Jesús, a través de esta parábola, está presentando que por lejos las semillas que caen en el buen terreno son muchas más abundantes que las semillas que caen en la mala tierra. La parábola nos dice que son pocas las semillas que cayeron en estos terrenos malos. Y por el contrario, las semillas que caen en la buena tierra dan fruto. Obviamente hay algunas semillas que dan mucho más fruto que otras, pero todas dan fruto. Lo que Jesús está apuntando con esta parábola es la abundancia de una buena cosecha. Ese es el énfasis. Esta es una parábola positiva. Es una parábola que habla del crecimiento del reino de Dios y que el reino de Dios está creciendo, está dando fruto. Jesús va a producir mucho fruto, mucho fruto. La palabra predicada va a producir buen y gran cosecha, aunque no pareciera así. Y eso es con lo que tenemos que quedarnos en primer lugar. Ahora, hay una pausa en los versos 10 y 11, porque en estos versos vemos algo irónico, porque al principio Jesús había dicho, escuchen, presten atención, y al final dice, el que tenga oídos para oír, que entienda. Y de esa manera Jesús hace ver que Él espera que los que están escuchando esta parábola pudieran entender el mensaje de esta parábola. Pero ni bien quedan a solas en estos versos, vemos que los discípulos, un grupo ya más reducido de discípulos, se acercan a Jesús y le dicen que ellos no entendieron la parábola, no entendieron el significado de la parábola y le preguntan a Jesús ¿qué quiso decir con esta parábola? Y Jesús responde en los versos 11 y 12. Y estos versos 11 y 12 quizás son los versos más difíciles de asimilar del Evangelio de Marcos. Él responde esto: a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas, para que viendo, vean y no entiendan, y oyendo, oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Jesús básicamente les responde que Él enseña por parábolas para que no todos comprendan y para que no todos se arrepientan y se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Y cuando leemos esto de los labios de Jesús, nosotros junto con los discípulos nos preguntamos, ¿qué quiere decir esto? Suena duro y es duro. Pero debemos leer este verso a la luz del mensaje del profeta Isaías, porque, ojo, Jesús aquí está citando casi textualmente, palabra por palabra, al profeta Isaías. En esta respuesta que él les da a sus discípulos, Jesús está citando al profeta Isaías. Y te voy a poner aquí en la pantalla el mensaje que predicó Isaías. Esta es la cita que Jesús está citando, que él está diciendo. Se encuentra en Isaías capítulo 6, versos 9 al 10. Ahí leemos que Dios le dijo al profeta Isaías lo siguiente. Dios le dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo, cierra sus oídos y enceguece sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. Jesús entonces responde a la parábola con esta cita de Isaías. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué tienen en común el episodio que vemos en Marcos con el episodio que vemos en Isaías? Y en ambos pasajes de Isaías y de Marcos, Dios está básicamente hablando del juicio. Este es el juicio de Dios sobre aquellos que han endurecido sus corazones. Recordemos en el Antiguo Testamento, en los tiempos del profeta Isaías, esta palabra de juicio viene luego de que el profeta haya
pasado años de advertencia. Y de hecho Dios, por medio de otros profetas, estuvo advirtiendo a los reyes de Israel y de Jerusalén que se arrepientan. Y Dios ha estado llamando por años y años, y los reyes han rechazado el llamado continuo de arrepentimiento. Han rechazado y se han mantenido tercos en su idolatría y en rechazar a Dios. Entonces, después de esa serie de advertencias, después de mostrarles su amor y su compasión, Dios envía al profeta Isaías con un mensaje y le dice, habla, pero habla para que no entiendan. Habla un mensaje que ellos no van a entender y yo voy a cerrar su entendimiento. En Marcos, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? En Marcos hemos visto a los fariseos y a los escribas rechazando a Jesús, rechazando su mensaje, confrontándolo, criticándolo, juzgándolo. Los fariseos, en unos pasajes anteriores, vimos que salieron luego de ver a Jesús hacer un milagro y en lugar de alegrarse por el milagro, ellos se enojan con Jesús, salen y empiezan a conspirar con los herodianos para matar a Jesús. Quieren matarlo en lugar de recibirle, en lugar de asombrarse y maravillarse por el poder de Dios que está operando por medio de Jesús. Ellos lo quieren matar. Y en el pasaje anterior vimos cómo los escribas le acusaron de ser del diablo. Entonces es un contexto similar al contexto del profeta Isaías, donde gente que rechaza continuamente, abiertamente el mensaje de Jesús, después de ver con sus propios ojos el poder de Dios, después de escuchar con sus oídos el mensaje de amor y de arrepentimiento, ellos endurecen su corazón y en respuesta a eso, Dios también endurece su corazón. A esa dureza de corazón, Dios responde con juicio. Y es por eso que Jesús dice a sus discípulos. Y es muy importante notar que aún dentro del juicio, también hay misericordia, porque Jesús sigue enseñando, sigue advirtiendo, y porque el juicio de Dios todavía no se ha ejecutado sobre estas personas, sino que va a demorar un tiempo. Entonces, aquellos a quienes no se les está permitido entender el mensaje, aquellos a quienes no se les va a perdonar son aquellos que han endurecido en primer lugar su corazón y que no quieren aceptar el mensaje. Entonces, habiendo dicho eso, el Señor ahora va a pasar a explicar la parábola, el significado de la parábola. Vamos a los siguientes versos, del verso 13 al 20. En los versos 13 al 20, el Señor explica las parábolas, o mejor dicho, la parábola del sembrador. Así que te pido por favor que abras tu Biblia o prestes atención a la pantalla que voy a proyectar algunos versículos de esta explicación, porque es muy importante la explicación de Jesús, que Jesús hace de esta parábola. Y parte diciendo que el sembrador es el que siembra la palabra y lo hace libremente, lanzando las semillas a todas partes. En este contexto, ¿quién es el sembrador? El sembrador es Jesús. Jesús es el sembrador. Él no ha parado de enseñar, Él no ha parado de predicar y hablar del reino de Dios y mostrar el amor de Dios. Él está sembrando como el sembrador de la parábola, amplia, abundantemente, está lanzando las semillas del mensaje del Evangelio y de la palabra de Dios, las está desperdigando por todas partes, libre y abundantemente con generosidad. Jesús está hablando la palabra a todos, pero esta semilla tiene diferentes tipos de recepción y diferentes tipos de receptores. Están aquellos que son como el camino, que no tienen profundidad, y están fácilmente expuestos a los ataques del diablo. Eso explica Jesús en el verso 15. Hoy día vemos esto claramente cuando los pensamientos del mundo y del diablo vienen a robar lo sembrado por la palabra de Dios. Hay quienes tienen un despertar de interés por la palabra de Dios, por congregarse, por pertenecer a una iglesia, por aprender, y empiezan con entusiasmo, pero no profundizan, no perseveran, porque dan lugar en sus corazones, en sus mentes, dan lugar a otras fuerzas que influyen en sus vidas. La ideología bíblica, la ideología de Jesús entra en conflicto con la ideología del mundo, que es básicamente la ideología del diablo. Y al final, este último gana.
Los deseos, las pasiones, las enseñanzas, ideas que no provienen del Evangelio, que no provienen de las Escrituras, pertenecen al diablo. ¿Cuánta gente, queridos amigos, ha comenzado con entusiasmo a participar en una iglesia o a caminar en la fe solamente para apartarse al poco tiempo? Pueden quizás durar 1 año, 2 años o quizás meses, pero se dejan llevar por otros pecados, por adicciones, por vicios, o porque en algún momento de su caminar llegan a escuchar una enseñanza que ya no les agrada, una enseñanza bíblica que entra en conflicto con su propio sentido de lo que es moral, de lo que es y no es aceptable, de la vida, de la sexualidad y hoy día, por ejemplo, de los roles de género. Y cuando estos pensamientos bíblicos entran en conflicto con sus propios pensamientos o con los pensamientos de la cultura, de lo que enseña la cultura, se apartan, se alejan. Es muy triste, pero muy real. Hoy día el diablo está arrebatando, robándose como estas aves se comen las semillas del evangelio en la parábola. Hoy día el diablo está arrebatando la palabra sembrada en aquellos que no tienen un corazón abierto. Aquellos que su corazón es como este terreno endurecido del camino, aquellos que sus mentes están cerradas, que tienen su mentalidad cerrada y está aferrada a una forma de pensar. Y cuando el evangelio quiere entrar en esa mente para transformar esa manera de pensar, ellos se cierran, se cierran. Ese es el primer ejemplo, donde vemos cómo el diablo puede fácilmente arrebatar, robarse aquello que ha sido sembrado. Los siguientes versos 16 y 17 muestran el segundo ejemplo de un mal terreno. Son aquellos que no tienen raíces. Este segundo grupo habla de aquellos que han comenzado el camino de la fe con alegría. De hecho, dice el verso con alegría. Pero cuando vienen los conflictos, cuando vienen específicamente la persecución, dice este verso, la persecución por ser cristianos, la persecución por ser de la fe, por comenzar este camino de la fe, cuando vienen las críticas, cuando vienen los problemas, les gana el miedo y se apartan. Muchas veces he pensado, ¿qué tipo de persecución enfrentamos nosotros hoy día? Porque estamos en un país donde se nos permite practicar la fe que queramos en el fondo. Pero hoy día existe una confrontación que cada día va creciendo más y más. Hoy día vemos con mucha más fuerza que hay un proceso de búsqueda, de cacería para ridiculizar al cristiano y a su fe. Y aunque a veces los cristianos o los que se llaman cristianos hacen cosas que vemos en las redes sociales y que pareciera que sus torpezas, nuestras torpezas, parecieran justificar las críticas y las burlas. Pero a pesar de eso, vemos que sí hay un proceso de cacería, de más allá de ridiculizar, de atacar, de denigrar, de maltratar, de insultar, de menospreciar. Hay un proceso instaurado en la política y en la agenda de figuras públicas hoy, de elevar ideologías y pensamientos que son claramente contrarios a las escrituras y convertirlos en leyes. Y si esto ocurre, dentro de poco las iglesias nos vamos a ver amenazadas para obedecer o pagar el precio. Así que, hermanos, sí hay persecución hoy día. Hoy día sí existe una persecución, un ataque fuerte de nuestra sociedad que está dirigido en contra del cristianismo, en contra de la Biblia, en contra de la institución de la iglesia y en contra del mensaje del evangelio. Y muchos nos vamos a ver enfrentados a este ataque, a esta ridiculización, desde las redes sociales, desde las burlas, hasta agresión a veces directa. ¿Qué va a producir en nosotros estos ataques? Para sobrevivir a estos ataques necesitamos tener raíces profundas. Queridos hermanos, queridos amigos, necesitamos estar firmes en la doctrina. Mira la parábola. Las plantas se ahogan por no tener raíz.
Necesitamos echar raíces en la doctrina, en la enseñanza. Hoy día más que nunca los cristianos necesitamos manejar bien nuestra palabra de verdad. Necesitamos conocer bien nuestra Biblia. Necesitamos conocer bien las Escrituras. Esta no es una tarea solamente para los pastores o líderes que tienen que entrenarse en teología. Es una tarea para todo cristiano. La parábola de Jesús dice claramente que el gozo, el comenzar este camino con alegría, con gozo, con emociones, no es suficiente. El gozo se te puede terminar, los sentimientos pueden acabarse. Las semillas necesitan más que gozo para crecer, necesitan profundidad, necesitan enraizarse, necesitan raíces fuertes para enfrentar la persecución. Así que hermanos, nuevamente los exhorto, toma tu Biblia, lee tu Biblia, estudia la palabra de Dios. Si hay algo que no entiendes, molesta al pastor. Aquí estoy, esa es mi tarea. Llámame, mándame mensajes. Si hay algo que necesitas aprender, hay libros para estudiar, para profundizar. Hay nuestra comunidad bíblica, hay instancias que se han abierto. Hermanos, necesitamos raíces profundas porque el ataque está ahí. Bueno, sigamos. En los versos 18 y 19, Jesús presenta el tercer ejemplo de mal terreno. Está el tercer grupo de personas que son como semillas que cayeron en un terreno lleno de espinos. Eso es lo que dice estos versos. Al principio estas personas también parecen crecer bien, parecen tener un buen progreso y crecimiento, pero en este caso, las preocupaciones de la vida, dice Jesús, las preocupaciones de este mundo son las que ahogan el crecimiento de estas semillas. ¿Cuáles son estas preocupaciones? Básicamente es aquello que causa ansiedad, lo que causa preocupación, lo que causa deseo. Eso sofoca la palabra sembrada. Y muchas veces he visto esto en mi propia vida. El pensamiento de que por ser cristiano, por yo ser cristiano, por ser líder de una iglesia, a mí me debería ir mejor. A mí no me deberían pasar cosas malas. Y entonces cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, cuando viene la escasez o las aflicciones, yo noto que empieza a surgir la duda en mi corazón. Y aunque quizás no lo exprese verbalmente, está este pensamiento como una semilla que está creciendo en mi mente, que se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite que esto me pase a mí? ¿Acaso no soy su hijo? ¿Por qué permitió que esta situación viniera a mi vida, a mi familia, a mi esposa, a mis hijos? ¿Por qué no me libró de este sufrimiento? ¿Acaso no soy su hijo? ¿Acaso no soy un pastor de su iglesia? Y caigo en ansiedad. Y les confieso, hermanos, muchas veces me he sentido así. Y me he dado cuenta que esa es la lucha que no solamente yo tengo. Otras veces es porque siento que necesito algo que no tengo. A veces yo mismo me lanzo a preocupaciones, a ansiedades, porque empiezo a alimentar un deseo. Necesito esto. Y comienzo a pensar en solamente esta necesidad o esto que yo creo que necesito, ocupa mi mente, ocupa mi tiempo y mi ansiedad crece. Y estos pensamientos pueden robarnos el gozo de la fe y en algunos casos pueden incluso entorpecer mi crecimiento y ser causa de tropiezo, es lo que dice la parábola. Ojo con las cosas. Y hoy día creo que muchos de nosotros estamos siendo enfrentados con esto, hermanos. Cuando el sufrimiento, el dolor, la prueba amenaza con que se convierta lo único que está en mi mente, lo único que está en mi corazón, frena el crecimiento de la semilla de la palabra de Dios. Librémonos de estas cosas, de estas ansiedades. Dios no quiere que vivamos en estas ansiedades. Él quiere que la semilla que ha sembrado siga creciendo. Finalmente, en el versículo 20 que estamos ahora proyectando, hay buenas noticias. Jesús dice que hay semillas que caen en buena tierra y producen fruto. Como ya lo mencioné, en el fondo aquí está dando 3 ejemplos de buena tierra. Hay 3 tipos de semillas. Unas que producen
30 veces más, otras que producen 60 veces más y otras que son super semillas que producen 100 veces más. Aunque hay diferencia en estas cantidades, el punto está que el mensaje que ha penetrado en la vida, en el corazón, en la mente de personas que son como un buen terreno, produce fruto para el reino de Dios. Querido, no se trata solamente de escuchar las prédicas y el sermón. No solamente se trata de escuchar el mensaje del Evangelio. Este mensaje debe producir un cambio en nosotros. Es fácil escuchar palabras y que las palabras se las lleve el viento. Es fácil que estas palabras queden en eso, en palabras, y que no produzcan algo. La parábola nos está enseñando que el cristiano que escucha la palabra de Dios, pero para aprenderla, con una actitud de aprender, con una actitud de ser enseñable, con la voluntad y la obediencia predispuestos para recibir la palabra y que esta palabra no se quede solamente en teoría, esos cristianos dan fruto. Por eso la predicación es central en el culto cristiano y en nuestros servicios, pero nunca debe quedarse en una clase teórica. Nunca debe ser una lección aprendida nada más de forma teórica, debe ser una lección transformadora. ¿Y qué debe suceder para que esta palabra predicada se transforme en una palabra que da fruto? Jesús nos está enseñando en esta parábola que la clave está en la tierra que recibe la semilla. Y esa tierra, queridos hermanos, son sus corazones y sus mentes, nuestros corazones, nuestras mentes. Recibimos estos mensajes, recibimos la palabra, la predicación de la palabra de Dios. ¿Con qué actitud? ¿Con qué actitud? Escuchamos esta palabra con corazones enseñables, humildes, y buscamos transformar, buscamos llevar lo aprendido a lo práctico, o simplemente escuchamos por escuchar. Queridos hermanos, Jesús pide que nosotros tengamos oídos para oír. Esto quiere decir que abramos nuestros corazones a su mensaje liberador del Evangelio, pero que lo recibamos para dar fruto. El Evangelio hoy nos está confrontando no solamente con la necesidad de tomar una decisión para seguir a Jesucristo, para amar a Jesucristo y para pertenecer a su reino, sino que también nos confronta con la necesidad de permanecer fieles a Él, de aprender y aprender de verdad, aprender para llevarlo a la práctica, aprender para producir frutos, frutos que muestren que las lecciones que se imparten por la palabra de Dios no quedan en simple teoría. En todo el Evangelio de Marcos vamos a escuchar este llamado de Jesús constante a nosotros, sus discípulos. Un llamado a prestar atención, a oír, a velar, un llamado a mantenernos en oración, a no caer en la tentación, para no abandonar el camino del discipulado. Hermanos, nosotros hemos comenzado a transitar este camino del discipulado. Sigamos, no dejemos que el diablo se robe esta palabra sembrada. No dejemos que la poca profundización de la palabra ahogue esta misma palabra, y no dejemos que las preocupaciones, las ansiedades de este mundo se roben la palabra sembrada, sino que seamos como un buen terreno. Algunos de nosotros vamos a dar ciertas cantidades, otros van a dar más cantidades de frutos, pero no importa. El crecimiento lo pone Dios. Lo importante es dar fruto. El Señor, el sembrador, si tú te fijas bien en la parábola, el sembrador se goza por toda la cosecha. No se goza solamente por los que produjeron al 100%, se goza por toda la cosecha. Así que no mires si estás produciendo 30, 60, quizás algunos producen menos que eso. No importa, lo importante es que seamos buen terreno, que nuestros corazones y mentes sean un buen terreno. Te invito a orar. Si tú quieres ser un buen terreno, ora conmigo. Oremos en primer lugar por los que no han recibido el Evangelio de Cristo. Oremos por aquellos que por ignorancia o incredulidad no lo han recibido, especialmente por aquellos que nunca oyeron la palabra de Cristo. Oremos, Señor, te entregamos también a aquellos que han perdido la fe, por los endurecidos a causa del pecado o la indiferencia, por los que desprecian y se burlan del Evangelio, por los que son enemigos de la cruz de Cristo y perseguidores de sus discípulos. Te pedimos para que tú abras sus corazones a la verdad y los conduzcas a la fe y a la obediencia. Te pedimos, Señor.
Padre, también te pedimos por nosotros. Abre nuestras mentes y corazones para que estos sean un terreno bueno y próspero, para que la semilla de la palabra de Dios crezca hasta producir grandes frutos y abundantes frutos de salvación en nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor.